Hebreos 13:6, por favor. Hebreos 13:8, perdón. Hebreos 13:8, por favor. Hermano, y le invito a que le diga al que está a su lado, ponga atención porque el Señor le va a hablar, dígale. Hebreos 13:8. La escritura dice así. ¿Cómo dice la escritura? Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Hoy. Puede tomar su asiento, por favor, iglesia. Hermano, el mensaje de esta noche es: ¿por qué yo no recibo un milagro? Yo no sé cuántos de los que están aquí podemos ser honestos. ¿Cuántos de los que estamos aquí, levante su mano si usted ha pedido un milagro? Ahora bájela. Ahora levante la mano todos aquellos que sí han recibido un milagro de parte de Dios. Y ahora levante la mano todos aquellos que están orando por un milagro y no lo han recibido todavía. Ustedes son piriches, hermano. Mire, la verdad, amado hermano, que el evangelio se trata de buenas noticias. Diga conmigo, buenas noticias. A usted y a mí nos encantan las buenas noticias. A usted y a mí nos encanta poder recibir buenas noticias, noticias que alegran nuestra alma, nuestro corazón, nuestra vida. Y de eso se trata el evangelio. Y cada uno de los que estamos aquí tenga la seguridad que usted es un milagro de Dios. Muchos de los que estamos aquí ya tendríamos que estar enterrados. Otros posiblemente, quizás a saber a dónde nos hubieran dejado, ni nuestra familia se hubiese dado cuenta dónde nosotros quedamos. Un día de estos hablaba con un hermano y me decía, mira, me decía, un día de estos le invité a un hermano de la iglesia y le dije que fuéramos a comer. Y íbamos en el carro, me dice. Y en eso que íbamos en el carro, me dice, mi carro me andaba fallando. Y yo le dije al muchacho que llevaba mi carro que manejara tranquilo, que no se fuera rápido. Y en eso que él iba tranquilo, me dice, en una cruz calle pasó volando un carro, me dice. Y dice que fue a estrellarse contra la casa de la esquina y se hizo pedazos el carro. Y dice que el muchacho dijo, bueno, gracias a Dios que a nosotros no nos pasó nada, porque el muchacho iba justo al lado de donde iba a recibir el impacto, el accidente. Y dice que se fueron a comer y sacó su celular y de repente le cayó una notificación o un mensaje diciéndole que una amiga de él había o acababa de tener un accidente. Y cuando va a ver el accidente, era la amiga de él la que acababa de chocar el carro en aquel lugar. O sea que la misma amiga de él lo iba a matar a él. Imagine qué bueno esos amigos. Y me dice, yo creo que los milagros de Dios existen. Yo soy un milagro. Yo no sé cuántas veces Dios lo ha rescatado a usted. No sé cuántas. Y mire, hermano, que yo lo he dicho en algunas ocasiones, somos tan ingratos. Vea al que está a su lado. Somos tan ingratos que somos tan soberbios que en vez de agradecer a Dios por un día más, le decimos, ay Señor, otro día más. Ya va terminando ya van a ser las 8, ya me quiero ir para la casa. Y la verdad es que dejamos de agradecer aún por las cosas que ni siquiera nos damos cuenta y que Dios nos libró. Saber si el vehículo en el cual usted iba a tener un accidente, a saber si en el microbús que usted iba le iban a robar y lo iban a apoyar a usted. Pero aquí estamos. Entonces, de alguna manera, amado hermano, usted y yo somos un milagro de Dios. Entonces, usted y yo no podemos dudar que los milagros de Dios existen. Yo he recibido milagros de parte de Dios que yo puedo decir, esto el hombre no lo puede hacer. Pero veamos qué es un milagro. Un milagro literal es un suceso extraordinario que no puede explicarse humanamente y que solamente se le puede atribuir a Dios. Y eso es un milagro.
Y muchos de los que estamos aquí hemos recibido milagros de parte de Dios. Y yo no me voy a cansar de hablar acerca de los milagros que Dios ha hecho en esta casa, en esta iglesia. Si hay algo que amo de este lugar es que no ha nacido en el corazón de un hombre. Esta iglesia nació en el corazón de Dios. Y si nació en el corazón de Dios, Dios está en este lugar. Hermano, pero si Dios está en este lugar, aprovéchelo. Dice Salmo 100, entrar por sus puertas con acción de gracias, no con amargura de corazón. Si entramos por estas puertas, agradezcamos a Dios por lo bueno y por la suegra también. Agradezcamos a Dios por todo lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él ha hecho a favor de nuestras vidas. Y no hay duda que en este lugar hemos visto milagros de parte de Dios. Cosas que no se pueden explicar al ojo humano, cosas que no se pueden explicar a la mente humana, cosas que no se pueden explicar en nuestra naturaleza limitada, sino que usted y yo podemos creer que hemos recibido milagros de parte de Dios porque no teníamos nosotros ninguna salida, pero Dios nos dio más de una en muchas ocasiones. Gente ha sido sanada aquí, y no me voy a cansar de decirlo, de cáncer, no por este lugar, no por el pastor, no por el profeta ni por los grandes hombres de Dios. No, aquí quien hace los milagros, ¿sabe quién es? Es Cristo Jesús. Aquí no hay más nadie, hermano. Si uno, un cuchumbo nada más es, un instrumento nada más, y a veces ni siquiera de honra somos, de deshonra, pero Dios en su misericordia así nos usa en muchas ocasiones. Dígame. Para yo sentirme bien, no moleste. Pero aquí en este lugar han sido sanada gente de cáncer, gente de SIDA, gente que viene con muleta en silla de ruedas, se ha ido por este lugar caminando. Levante su mano ahí donde está y diga, pero vamos a ver cosas mayores. Diga, ¿cuántos quieren ver cosas mayores aquí? Milagros cumplirse sobre nuestras vidas, hermano. Y podemos nosotros pasar toda la noche y yo le puedo prestar el micrófono a cada uno de ustedes y ustedes me van a contar un milagro de parte de Dios. Es más, si le presto el micrófono a una persona, no lo va a soltar toda la noche. Hacemos vigilia aquí. Claro, porque Dios ha hecho milagros sobre nuestras vidas y nosotros podemos ver en la Escritura que Dios hizo milagros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Allá estaba Moisés y dice la Escritura que mientras ellos estuvieron en el desierto nada les hizo falta. Dice la Escritura que Moisés pegó en la roca y ¿qué salió? Algo que a la mente humana, vaya a pegarle a la piedra que está allá a ver si le sale agua. Algo que a la mente humana no puede suceder. Dice la Escritura que el mar se abrió en ¿cuántos? Váyase a parar usted allá al Tunco. Intente. Vaya a ver si el mar se abre. Es que en nuestra mente humana no pueden pasar esas cosas. Pero dice la Escritura que no solamente se abrió el mar, sino que también un río llamado Jordán. Dice la palabra del Señor que mientras el pueblo de Israel andaba allá en los 40 años en el desierto, andaban una cocina con ellos, ¿verdad? ¿Verdad que no dice así la Escritura? ¿Qué dice la palabra del Señor? Que Él les proveía ¿de qué? Maná. ¿Cuántos han escuchado ese grupo Maná? ¿Qué les proveía? Maná. Algo dice la Escritura que ni los padres de ellos habían conocido, pero Dios hacía milagros. Y nosotros podemos ver que no solamente les daba de comer, sino que los saciaba, los cuidaba, los protegía. Pero también en el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Feliz los bolos allá. Dice la Escritura que convirtió el agua ¿en qué? Vaya. En las bodas de... Si usted va conmigo a Israel, lo voy a llevar allá a Caná a que vaya a poner bien bolo. Con puro vino.
En las bodas de Caná, Jesús convirtió o hizo su primer milagro. Pero vemos a Jesús que no solamente hizo eso, sino que también sanó a los enfermos. ¿Cuántos han estado enfermos aquí? Levanten la mano. Y Dios los ha sanado. ¿Sí? Pero muchas veces decimos, ay, Dios me sanó, pero usted se puso una inyección. No, eso no lo sanó el Señor, lo sanó la inyección. Muchas veces nosotros decimos, ay, el Señor me sanó y se tomó como 20 acetaminofén. ¿Cuántos han recibido aquí milagros así sencillos? Vaya, que han dado un dolor de espalda y que no tomó pastilla y vino al culto, levantó sus manos, adoró al Señor y aquí el Señor lo sanó sin tomar pastilla. Sanidad divina. Que no necesitó acetaminofén, que no necesitó marihuanol. Sanidad divina. Y nosotros hemos visto milagros de Dios. Yo les decía la vez pasada, para un 31 de diciembre andaba un dolor de cabeza y ahí estaba mi mamá y me dijo, mira, deberías de tomarte unas pastillas. No, le dije, después de la Santa Cena. Y yo le dije, Señor, no es posible que yo esté aquí predicando, adorando y con este dolor de cabeza, así que quítamelo, le dije. Y predicando después, cantamos después la Santa Cena. Ya el 1 de enero amanecí sin cabeza, sin dolor de cabeza. Levante su mano conmigo y diga, Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue haciendo milagros y prodigios. Si hay cosas que usted ha experimentado, hay cosas que usted ha pasado, que no ha sido porque usted lo ha querido, que no ha sido que usted lo ha atravesado porque usted tuvo las fuerzas, ha sido porque Dios le ayudó, porque Dios lo sostuvo, porque la misericordia de Dios es grande para con nuestras vidas. Y a los enfermos dice la Escritura que Jesús los sanaba. A los ciegos dice la Escritura que Él les daba. A los leprosos dice la palabra del Señor que Él los sanaba. Aquella mujer con el flujo de sangre, aquellos que eran cojos, aquellos que no tenían manos, ¿qué dice la Escritura? Que Él les hacía una mano nueva. A los endemoniados, ¿qué dice la palabra del Señor? Los libertaba. Aún no solamente sanaba, sino que no solamente los endemoniados o los demonios obedecían a Jesús, no solamente las enfermedades obedecían a Jesús, sino que aún hasta el viento y las aguas, dice la Escritura, que obedecen al Señor. Jesús no le bastaba eso, sino que también hacía milagros, hacía prodigios y también alimentaba a multitud de personas con un par de panes y con un par de peces. ¿Sabe por qué le estoy recordando todo esto? Para que usted no se olvide que Dios sigue haciendo milagros. ¿Qué está pidiendo usted? ¿Qué está anhelando en su corazón? ¿Qué es lo que usted está anhelando en su corazón? Deje de andárselo contando al vecino porque es chambroso. Deje de andárselo contando a la hermana, a la diaconisa, porque también es chambrosa. Cuénteselo al Señor, dígaselo al Señor, porque al final la gente no se lo va a hacer posible a usted. Quien lo va a hacer posible, ¿quién es? Cristo Jesús. Cuénteselo a Él, dígaselo a Él. Se lo he dicho en muchas ocasiones. A mí no me gusta andar gritando para orar. Yo no puedo. No fui enseñado en esto. No puedo. Peor aquellas cosas que son personales, no puedo. Y hay cosas que solamente Dios y yo sabemos que posiblemente yo se los he pedido y Dios habla a tiempo. Y aquellas cosas que nadie sabe, Dios me las ha respondido también. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios en el libro en la epístola de Hebreos 13:8, dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hermano, está bien. Y muchos de los que estamos aquí hemos recibido milagros. Somos un milagro vivo de parte de Dios. Pero en muchas ocasiones vamos a entender que no hemos recibido un milagro. Y últimamente, amada iglesia, últimamente hay mucha gente que se me ha acercado y me ha dicho: hey, ayúdame a orar. O mira, Elías, ayúdame a orar, necesito ver un milagro de parte de Dios.
Y empezamos a orar y empezamos a orar. Y cuando estamos orando y le estamos pidiendo al Señor que suceda un milagro, después de días, después de meses, posiblemente se me acerca la gente y me dice: mira, ¿te acordás por aquel milagro que yo quería ver? Sí, yo bien feliz, vea, me va a decir: ya me lo dio el Señor. Y me dicen: no ha sucedido. O peor, fíjate que yo estaba orando para que me ascendieran, me quitaron el trabajo. Mira, fíjate que yo estaba orando para que tenía este padecimiento, este dolor. Mira, ahora ya no tengo uno, ahora tengo dos. Entonces llegan momentos en la vida donde usted y yo podemos creer que Dios hace milagros, que Dios hace prodigios, que Él sigue siendo el mismo ayer, ahora y por todos los siglos. Pero llegan momentos en la vida donde los milagros no los podemos ver nosotros. Y quizás elevamos nuestra voz en cuello y decimos: Señor, ¿y qué pasa? ¿Cuál es el pecado oculto que hay posiblemente? Porque es lo primero que se nos viene. Hasta Job pensó lo mismo. Hasta los amigos de Job se le acercaron y le dijeron: confesa el pecado que andás, hombre. Y siempre va a haber un metido que se le va a acercar a usted y le va a decir: andás mal porque andás en pecado. Y solamente usted sabe cómo anda con el Señor. Siempre va a haber alguien que se le va a acercar para querer destruirlo, mas Dios se le va a querer acercar para querer fortalecerlo. Pero llegamos en esos momentos en la vida en donde oramos y los milagros no suceden. Y últimamente se los decía, hay gente que se me acerca y me decía: hey, ayúdame a orar. Y cuando estábamos orando no suceden las cosas. Vengo yo y le digo: Señor, ¿y qué pasa? ¿Seré yo? ¿Será ella? ¿Será él? ¿Qué es lo que está pasando? Y hay en muchas ocasiones que no recibimos los milagros de parte de Dios. Pero no es porque Dios haya cambiado. Quiero dejar en claro esto, que Dios sigue siendo el mismo. Dios no cambia. Quien cambia, lo vamos a decir toda la vida, somos nosotros. Vea al que está a su lado. Mire, más viejos cada vez. ¿Cómo va cambiando? Más aturrado, más amargado. Yo no sé si a usted le pasa, pero uno entre más viejo, más amargado, hermano. Más aburrido. Yo antes, cuando estaba más hipote, yo quería salir todas las noches. Hoy que me digan: vamos a salir, no, yo mejor a la casa a dormir. Uno va cambiando de alguna manera, pero Cristo sigue siendo el mismo. Él no cambia. Él es inmutable. Él no cambia. Entonces, ¿pero por qué no vemos los milagros de parte de Dios? ¿Será porque Dios cambió? ¿Por qué no vemos los milagros de parte de Dios? ¿Será porque Jesús ya no es el mismo? ¿Por qué no vemos los milagros de parte de Dios? ¿Será porque Dios ha cambiado y ya no desea mostrar sus milagros hacia sus hijos? De ninguna manera. Si Dios hizo milagros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Jesús va a seguir haciendo milagros en el 2023. Pero ¿por qué muchas veces no hace milagros el Señor? Mire lo que dice la palabra del Señor, Epístola de Santiago. Epístola de Santiago. Y quiero que, si usted desea, amada iglesia, recibir un milagro de parte de Dios, quiero que estos versículos usted se los guarde en su corazón, por favor. Y si usted anda donde anotar, anótelos. Y si no, aunque sea en la frente del que está delante, pero anótelo, porque le va a servir. El día de mañana que usted no recibe un milagro de parte de Dios, no crea que es porque Dios no lo ama, no crea que es porque Dios no quiere. Esto le va a servir a usted, hermano, porque Dios no solamente es de sacar una varita mágica y decir qué es lo que queremos y Él nos lo va a hacer. No, Él va a hacer lo que Él cree que es mejor para nosotros. Usted y yo no le vamos a dar órdenes a Dios. Usted y yo tenemos que obedecerle a Él. Por lo tanto, amada iglesia, ¿por qué en muchas ocasiones hemos pedido a Dios y Dios no nos ha correspondido conforme a lo que nosotros queremos? Santiago 4:3 dice la escritura así. ¿Por qué Dios no nos da? Porque pedimos mal, iglesia. Porque pedimos mal. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pedís y no recibís, porque pedís ¿cómo? Para gastar en vuestros. Hermano, mire, Dios ha sido tan bueno, Dios ha sido tan fiel,
que Dios no solamente nos ha dado lo que nosotros necesitamos. Véase usted, vea a su familia, vea cómo vino esta noche usted. Piense que se va a ir para su casa, para donde usted quiera, y tiene seguro que usted va a llegar a cenar. Tenemos el lujo de decir qué es lo que nosotros queremos comer esta noche. Frijoles molidos, frijoles parados, frijoles borrachos, pero es lo mismo. Tenemos el lujo de decir qué es lo que nosotros queremos cenar. Dios ha sido tan bueno, amada iglesia, que Dios no nos ha dado solo lo que nosotros necesitamos. Dios nos ha dado muchísimo más de lo que nosotros necesitamos. Dios nos ha dado más de lo que quizás merecemos en muchas ocasiones. Pero hay ocasiones que Dios no nos da. ¿Sabe por qué? Porque estamos pidiendo para nuestro deleite, para darle a demostrar a la gente, porque nosotros estamos diciendo: Señor, yo quiero recibir ese milagro para que vea aquella vieja chambrosa. Yo quiero recibir ese milagro para que el pastor vea que a mí me escuchás y a él no. Hermano, aunque nos riamos, hay gente que así son sus oraciones. Y posiblemente la suya es así, lo que pasa es que no la grita. Ay, yo quiero porque quiero llenar más mi ego. Yo quiero y le pido al Señor, y le pedimos más, le pedimos para nuestro deleite, para nuestros placeres. Mire lo que dice la palabra del Señor. Se recuerda de la parábola del hijo pródigo. ¿Qué dice la palabra? Que el hijo pródigo le pidió absolutamente todo su herencia a su padre aún en vida. ¿Para qué? Para írselo a malgastar. Y cuando ya no tenía nada, regresó al padre, revolcado por todos, comiendo con los cerdos. Regresó al padre. Así somos muchos de nosotros en muchas ocasiones. Le pedimos a Dios para nuestros deleites. ¿Y para cuáles deleites? Los deleites de la carne, para nuestros placeres. Es que quiero tener más. Es que si ya tengo uno, quiero tener dos. Es que si ya tengo dos, quiero tener tres. Es que si ya tengo tres, quiero tener cuatro. Hermano, no está mal que Dios lo bendiga, pero en muchas ocasiones Dios no va a conceder los milagros que usted y yo queremos. ¿Sabe por qué? Porque estamos pidiendo para nuestros deleites. Pregúntese usted ahorita: ¿usted está pidiendo bien o está pidiendo mal? ¿Está pidiendo para el espíritu o solamente está pidiendo para la carne? ¿Sabe que el 90%, si no es que más, el 90% de nuestras oraciones no son para fortalecer nuestro espíritu, sino para nuestra carne? Considérelo usted. Dame trabajo, dame familia, dame negocios, dame salud. Pero yo pocas veces he escuchado a la gente que una gente se acerca aquí: Señor, dame un don de lengua, don de sanidad, don de profecía. Señor, yo quiero predicar tu palabra. Señor, yo quiero que me uses ministrando. Nuestras oraciones toda la vida son para nuestros deleites. Y aún así Dios es tan bueno y Dios es tan misericordioso que Él nos ha dado más de lo que nosotros merecemos, que Él nos ha dado mucho más de lo que nosotros necesitamos. Dios nos ha colmado de bendiciones. Pero cuando nosotros no recibamos un milagro de parte de Dios que nosotros estamos pidiendo, no alce su voz en cuello diciendo: ay, es que Dios es malo. Ay, es que Dios a mí no me escucha. Aquella señora que viene allá una vez al mes, sí le escucha. Yo que vengo todos los jueves y todos los domingos, no me escucha. No alce su voz en cuello así. Considere y piense si está pidiendo bien, está pidiendo mal, si estamos pidiendo para nuestro deleite o para fortalecer nuestro espíritu. ¿Por qué nosotros no recibimos un milagro de parte de Dios? No solamente porque en muchas ocasiones pedimos mal, sino porque somos altivos. Aunque no dígame, somos orgullosos, somos vanagloriosos. Pero muchas veces nosotros no recibimos un milagro de parte de Dios porque no venimos a Él con humildad. Mire lo que dice Mateo 8, versículo 1 al 3.
Dice así: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí, vino un leproso y se postró ante él. ¿Qué hizo? Cuando alguien se postra, significa reverencia. Dice la palabra original en esto que era una acción de este hombre leproso que lo estaba llevando a una reverencia a Jesús. Pero muchos venimos con altivez de corazón diciéndole aquí: Señor, es que me tenés que hacer el milagro. Hay una artista muy famosa que yo le admiro por sus alabanzas que tiene y cómo ministra. Pero en una ocasión, y usted lo sabe mejor que nadie, estaban orando para que la sanidad de un hombre viniera a la vida de él. Tenía cáncer y esta mujer dijo: Señor, no vamos a recibir un no por respuesta. Imagínese. Es como que usted le esté diciendo: Señor, mira, yo quiero esto, esto y esto, y no voy a recibir un no por respuesta a Dios, porque me lo tenés que dar, porque yo soy tu hijo. ¿Y de dónde, iglesia? Cuando nosotros nos volvemos altivos, arrogantes, prepotentes, no solamente con la gente que nos rodea, sino también con Dios, nunca va a haber un milagro de parte de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Dios ve con agrado de cerca al humilde, mas al altivo lo ve con menosprecio de lejos. ¿Quiere usted recibir un milagro de parte de Dios? Haga reverencia delante de Jesús. ¿Cómo podemos ahora en día hacer reverencia delante del Señor? Obedeciendo su palabra, obedeciendo lo que Él nos está mandando. Y dice la palabra del Señor: le seguía mucha gente, y vino un leproso y se postró ante él, diciendo: mire qué linda esta oración, mire qué linda esta petición. Hermano, si un hijo suyo, si un familiar suyo llega diciéndole así, le aseguro que usted le va a dar lo que él quiere o lo que ella quiere. Mire lo que dijo este hombre, diciendo: Señor, él tenía una gran necesidad. Este hombre leproso estaba aislado, nadie lo quería, ni siquiera su familia estaba cerca de él. Habían casas, hogares que eran retiradas de las ciudades, donde solamente estaban los leprosos, ni siquiera su familia los visitaba. Este hombre tenía una gran necesidad, pero este hombre no llegó diciéndole: ¿tú eres Jesús? Sí, yo soy Jesús. Entonces vení, toca y haz un milagro en mí. Este hombre llegó diciendo: Señor, si quieres, si tú quieres. Imagínense qué humildad de corazón. Teniendo una gran necesidad, este hombre nos da una lección a nosotros, diciendo: Señor, si tú quieres, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Imagine Jesús extendiendo su mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. ¿Y cómo dice la Escritura? Hable así conmigo, así como le gustan a ustedes las cosas. Y al instante su lepra, ¿qué? ¿Cuántos desean ver un milagro de parte de Dios? Póstrese con reverencia delante de la presencia del Señor. Sea humilde delante del Señor. Si usted no le va a mandar al Señor, usted va a obedecer lo que Él quiere. ¿Por qué no recibimos un milagro de parte de Él? Porque literal venimos con arrogancia. Pero este hombre, cuando él vino y se postró delante de Jesús, le estaba diciendo a Jesús: Jesús, yo creo que tú lo puedes hacer, pero si tú quieres, pon tu mano sobre mí y sáname. Y Jesús lo hizo. ¿Por qué no recibimos un milagro de parte de Dios? Porque en muchas ocasiones usted y yo dudamos, y la duda no va con la fe. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo que usted se lo conoce de memoria. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Significa que hay gente que hace oraciones y cree que Dios no está en esas oraciones. Significa que hay gente que llega, se arrodilla creyendo que está orando delante de Dios, pero lo que está pidiendo cree que Dios no lo puede hacer. Pregunto esta noche: ¿hay algo imposible para Dios? De ninguna manera, hermano. Y cuando cuando lo imposible se presenta en nuestras vidas, Él se glorifica en lo imposible.
Él se perfecciona en lo imposible. ¿Y por qué no recibimos un milagro de parte de Dios? Porque los creyentes de alguna manera van delante de Dios, pero no creen que es un Dios superior, no creen que es un Dios todopoderoso, no creen que es un Dios infinito, no creen que es un Dios grande en poder. Cuando usted venga delante de la presencia del Señor, crea que le hay un Dios. Dice la Escritura, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de los que... 3 puntos importantes. El creyente debe de creer que hay un Dios. Debe de creer que hay un Dios que le va a recompensar. Y usted y yo debemos de buscar a Dios con diligencia. 4 punto. ¿Por qué muchas veces no recibimos un milagro de parte de Dios? Porque Dios está obrando y está trabajando en nosotros. No todos recibimos al mismo tiempo un milagro. Yo he visto gente que ha sido sanada como este leproso al instante, y he visto gente que ha sido sanada durante años posiblemente. Pero en ese proceso, para recibir un milagro de parte de Dios, Dios está trabajando con usted. Mire lo que dice la Escritura, Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Que su milagro viene. ¿Cuándo? Dios lo sabe cuándo. Mientras tanto, usted está en el proceso, tranquilo, calmado. ¿Por qué no recibimos un milagro? Porque Dios está trabajando en nosotros, porque Dios está forjando nuestro carácter, nuestra fe, porque Dios está moldeando nuestras vidas de acuerdo a Él. Y para terminar, no menos importante, y al contrario, creo que más importante, muchas veces usted y yo no recibimos un milagro de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Simple y sencillamente porque no es la voluntad de Dios. Llore, grite, patalee, revuélquese en el suelo, pero si no es la voluntad de Dios, usted y yo no lo vamos a recibir. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Póngase de pie, iglesia. El día de ahora iba a pagar